Buenas tardes, siendo las 4 de la tarde del día 24 de septiembre del año 2020. Iniciamos la audiencia de tutela de derecho planteada por la defensa técnica del investigado Jorge Vargas Loza y de Anthony Israel Gómez García, que se tramitará en el expediente número 249-2020 ante el primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Acreditación de la Fiscalía. Buenas tardes, adelante. Señora juez, señores abogados de la defensa y público presente, buenas tardes. En representación del Ministerio Público, quien les habla es Angie Danitza Cadillo Gutiérrez, fiscal titular provincial del equipo especial Lima Este, identificado con el número de DNI 0720-1818, con casilla electrónica 02 u 183. Acreditación de la defensa técnica del investigado Jorge Vargas Loza. Buenas tardes, señorita juez, señorita fiscal. Les habla Celso Moya Caguaya, miembro del estudio Moya Romero, responsable de la defensa del imputado Jorge Vargas Loza, con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 2808 y con casilla electrónica 1346 y demás datos cobrantes en autos, señorita juez. Acreditación del investigado Anthony Israel Gómez García. Señorita jueza, muy buenas noches. Mi nombre es Nia Ramírez Kichar, con registro CAL número 5799, con domicilio procesal Pasaje La Filosofía Los Olivos, con casilla electrónica 2219 y con número celular 912-060-01236. Defensor del secretario general del mismo ministro Anthony Gómez García. Los datos de acreditación están establecidos escrito correspondiente en el tutela de derecho. ¿Alguna observancia para instalar la presente audiencia Ministerio Público? ¿Defensa técnica? Ninguna, señorita juez. Ninguna, señorita juez. Se da por válida la audiencia. Vamos a ventilar el pedido de tutela de derecho planteado por la defensa técnica del investigado Jorge Vargas Loza, quien le cede el uso de la palabra para que sustente su pedido. Tiene 4 minutos y debe indicar cuál es su pedido concreto, base legal y argumentación correspondiente. Muchas gracias, señorita juez. En vista de que nos encontramos en la etapa de investigación preparatoria y siendo usted una juez de garantía en el proceso que se le cita dictaminado por el delito de colusión agravada y negociación incompatible. Sin embargo, tengo que hacer la precisión que al momento de revisar la disposición de apertura de diligencias preliminares, notamos que esta investigación fue originada en base a la información obtenida en un UCB presentada de manera anónima. En ese sentido, el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal señala que respecto a los medios probatorios, que todo medio de prueba debe ser valorado solo si ha sido obtenido e incorporado en el proceso por un procedimiento constitucionalmente válido. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De una prueba prohibida. Entonces, esto me atrae a colación la llamada doctrina del fruto del árbol venenoso, que es el caso de Silver Corner de Estados Unidos, en la cual se entregó documentación cuya existencia había sido descubierta por la policía mediante un allanamiento ilegal. Al respecto, esta defensa considera que estamos ante una situación, ¿no?, de prueba prohibida, por lo que, en base al artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal, solicitamos en vía de tutela de derechos se excluya dicho material probatorio, ya que vulnera el derecho fundamental al secreto a la inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados de mi patrocinado. Además, esto también está señalado en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución. Hay que entender que la prueba ilícita es aquella que se obtiene con violación de los derechos fundamentales. En ese sentido, el doctor César San Martín
en uno de sus artículos señala que la prueba prohibida es aquella que se obtiene con infracción de los derechos fundamentales, entendiendo por ello que es aquella obtención tendiente a llegar a un resultado probatorio en un proceso. Asimismo, Mix Más también nos señala con respecto a ese tema. ¿Qué nos dice Mix Más? Nos señala del carácter ilegítimo y la consiguiente eficacia de la prueba resultante de haberlo obtenido afectando derechos fundamentales. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, en el expediente 067-12-2005, nos precisa que el medio probatorio debe ser lícito, es decir, que no puede admitirse medio probatorio obtenido en contravención del ordenamiento jurídico. Asimismo, también tenemos otra sentencia del TC, la 02333-2004, proceso de habeas corpus, en la cual nos señalan que el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios. También tenemos un acuerdo plenario que se realizó en el 2010, el acuerdo plenario número 4 sobre tutela de derechos, en la cual señala en el artículo 11, que señala que la finalidad de la tutela de derechos es el resguardo y consiguiente y efectividad de los derechos del imputado, reconocidos en la Constitución y las leyes. Es por y las razones que ya señalé, que solicito ante su judicatura se declare fundado el pedido de tutela de derechos de mi patrocinado, señorita juez. Muy bien. Asimismo, se le cede el uso de la palabra de la defensa técnica del investigado Israel Gómez García. Tiene 4 minutos y debe indicar cuál es su pedido concreto, base legal y argumentación correspondiente. Sí, señorita juez, en la etapa intermedia, nosotros como defensa del procesado Antonio Gómez García, hemos planteado la tutela de derecho, solicitando la no admisión del delito de colusión agravada y negociación incompatible. Los antecedentes son breves, señorita juez. Nuestra prohibición de la prueba ilícita, previamente de dicha que se viola los derechos fundamentales de mi procesado, previamente dicha violación de los derechos fundamentales y la prueba irregular que se ha cometido. En este caso, que es la violación del secreto de comunicaciones en el capítulo 5 del Código Civil, Código Penal, artículo 161, y del artículo 2 de la Constitución, que dispone las comunicaciones que pueden ser abiertas, inacautados o intervenidos por mandamiento, solamente por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas de la ley. Claro, está previsto. Por esta razón, señorita juez, los medios de comunicación social se encuentran prohibidas de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones, ¿no? Como está previsto. De conversaciones telefónicas, como lo que cautó la señorita fiscal, salvo que exista una autorización de los interlocutores grabados para que haga una efectiva esa grabación, por lo que no fue así, señor juez, señorita jueza. Finalmente, en cuanto a las cintas grabadas y la autorización de los interlocutores, configuramos una violación de derecho, primero, de honra, segundo, de la dignidad de toda la persona, en la cual su privacidad, según el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que viene en conjunto de los artículos 30 y 32, en el mismo instrumento del párrafo 147. La divulgación de conversaciones de telefónica que se encuentran bajo secreto de justicia por agente del Estado implica una injerencia en la vida privada y, como ya se haya repetido, la honra de mi patrocinado. Y está previsto en el párrafo 158 del artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy bien, damos traslado al Ministerio Público para que argumente su pedido concreto, base legal y argumentación correspondiente. Asimismo, se le da 4 minutos, ¿está bien?
Muchas gracias, señorita jueza. Respecto a los delitos que se le atribuye al Ministerio de Estado, al señor Jorge Vargas Llosa, y al secretario general del Ministerio de Estado, al señor Anthony Israel Gómez García, mediante las coordinaciones, como ya sabemos los antecedentes de contratos que fueron atribuidos por parte del Ministerio en representación del secretario general, en estado de e integrantes del Comité Especial de Adjudicación de Servicios Informáticos con el objetivo de favorecer a una empresa privada. Esta para dar adquisición a 2 licitaciones, teniendo como antecedentes los funcionarios públicos de dicha institución ya anteriormente ya habían cometido delitos ya mencionados, sin conocimiento hasta entonces, donde fueron favorecidos con muchas licitaciones aquel entonces. Como bien se sabe que tenemos conocimiento de la contratación o servicios o proyectos que son importantes para el interés público, cuyo monto se ve reflejada en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos, en el artículo 6, que nos indica que de no afectación determinada, los fondos públicos de cada una de las entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en el presupuesto del sector público. Como segundo punto, el derecho de acceso a la información pública como autonomía, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es conocido como principio de máxima divulgación, por el cual toda información que se encuentre en posesión del Estado se presume pública. Por ende, a través de la intervención de los trabajadores que actuaron con probidad, al darse cuenta de las coordinaciones turbias que se realizaban en el Ministerio de Estado por parte del señor Jorge Vargas Llosa y el secretario general, y los deberes éticos del servidor público, como lo encontramos en el artículo 6, que señala que los principios de la función pública, en este caso el inciso 2 del principio de probidad, que se actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido sí o por interpósita persona. Tercero, según el incidente número 00182-2011, 31826, JRP02, de la resolución número 4, en Lima, el 18 de julio del 2012, el Ministerio Público, representado por la Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios, donde el individuo Ñope Fernández Miguel Santiago es investigado por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, esta resolución número 4, el investigado interpone un recurso de apelación porque argumenta que su derecho constitucional y secreto de inferioridad de comunicaciones, y así como la intimidad personal, han sido vulnerados por Gerald Andrés Gamarra Chura, porque lo había grabado sin su consentimiento. Sin embargo, el Ministerio Público señala que dispuso formalizar la investigación preparatoria contra Ñopo Fernández Miguel Santiago y Ramírez y también otros implicados, por ser presuntos autores del delito de colusión. Por otro lado, la Corte Suprema, en varios casos establecidos, los requisitos para tener la grabación de una conversación privada, como son el que tenga conocimiento de la grabación de uno de los interlocutores, que no se afecte derecho de la intimidad, y estos requisitos no han sido vulnerados por el Ministerio Público, que ha practicado actos de investigación y al no existir prueba prohibida, pide que se confirme apelada. Finalmente, la resolución impugnada, que deniega el pedido de nulidad y exclusión del CD, que contiene la comunicación entre los investigados Miguel Santiago Ñopo Fernández y Gerald Andrés Gamarra Chura, se encuentra arraigada a la Constitución, la ley, la jurisprudencia y doctrina. Pues conforme a lo expuesto, es de la aplicación el caso de la teoría del riesgo antes explícita, por lo que la conversación habida entre el imputado Gerald Andrés Gamarra Chura con el imputado Miguel Santiago Ñopo Fernández, presuntamente grabada por Gamarra Chura y entregada por el Ministerio Público, por el mismo no se puede considerar prueba prohibida o ilícita, y por ende no puede ser comparado por el pedido de exclusión del referido material probatorio.
En conclusión, como podemos apreciar, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve declarándolo infundado el pedido de tutela solicitado por el imputado. Respecto al medio probatorio correspondiente, que era en este caso un CD, que el Ministerio Público había incorporado como datos de investigación en el proceso. Muy bien. Réplica de 3 a 5 minutos como máximo. Defensa técnica del investigado Jorge Vargas Llosa. Sí, profesor, sí, señorita jueza, muchas gracias. Acá hay 5 puntos importantes de las cuales me voy a manifestar. Por ejemplo, la señorita fiscal nos habla del tema de fondo. La tutela de derecho no es para hablar sobre si estamos hablando del delito, ¿no? Si es que nosotros no decimos que no se investigue. Lo que nosotros estamos hablando es el tema del medio probatorio. Entonces, lo que su judicatura tendría que dilucidar es si ese material es es un acto de investigación de prueba prohibida. Eso es lo que deberíamos discutir, porque ante ese medio probatorio se ha vulnerado un derecho fundamental, en la cual he manifestado en la anterior ponencia. Ahora, también nos señala que la información es pública. Sin embargo, el Ministerio Público, cuando solicita el levantamiento del secreto de las comunicaciones que sí está facultada, lo tiene que hacer a través de un requerimiento. La Fiscalía de por sí solo no puede levantar el secreto de las comunicaciones, lo tiene que pedir al juez. Entonces, decir que la información es pública, cuidado con esa parte, ¿no? No es pública. La Constitución protege este derecho. Sin embargo, como todos los derechos no son absolutos, se podría decir, a través del Ministerio Público, ¿no? Y a través de un requerimiento de levantamiento de secreto de comunicaciones. Con respecto a la fiscal también dice que hay varios casos de la Corte Suprema, pero sin embargo no nos dice cuáles casos. No nos especifica qué caso es, en qué instancia y todo eso. También nos habla de un caso en la cual, acá hay un punto importante, nos habla de un caso que se presentó una grabación, pero esa grabación no fue una prueba prohibida. Yo tengo aquí el expediente, el recurso de nulidad 2020-76-2014. ¿Qué nos habla aquí? Mire, aquí la persona que grabó, en este caso, el que grabó presentó la prueba. Esta persona hizo la grabación con otra persona. Entonces, aquí dijeron que no es prueba prohibida porque uno de los interlocutores fue el que grabó. O sea, si yo grabo a una persona y yo estoy en esa grabación conversando, entonces no es prueba prohibida porque hay voluntad de una de las partes en participar en la grabación. En este caso no. En este caso hay una tercera persona que sin el consentimiento de las dos personas lo graba. Y eso lo señala bien en el punto 6 de la resolución que le acabo de mencionar. Dice, sin embargo, no se está ante una prueba prohibida, tanto porque se trató de una conversión entre dos personas y una de las cuales era el interlocutor. Entonces aquí se puede desprender que no es prueba prohibida porque una de las dos personas está en la grabación, que no es el caso del auto que estamos viendo analizar. Eso es todo, señorita juez. Muy bien. Defensa técnica del investigado Antonio Israel Gómez García. Sí, señorita jueza. A ver, como función de la defensa haré un hincapié al requerimiento del fiscal. En este caso nosotros vamos a plantear observaciones y quisiera que sean atendidas por su despacho. Y seré de manera muy puntual, ¿de acuerdo? Yo como abogada presento un escrito ante el fiscal, solicitándole que excluya todos los materiales probatorios obtenidos, porque la afirmación es un medio de prueba obtenido con vulneración de un derecho fundamental. Y no tenemos que olvidarnos de eso. Es el derecho fundamental, el secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones. Por ende,
cuando se le presentó ese escrito al fiscal, no nos tomó muy en cuenta. Y eso es lo que refuto con los expuestos del señor fiscal, de la señora fiscal. Muy bien, 5 minutos y voy a expedir la decisión final. Siendo las 4:30 de la tarde, se reinicia la presente audiencia y se va a dictar la resolución correspondiente, estando a pedido a la tutela de derecho planteada por la defensa técnica de los investigados y considerando fundamento jurídico número 1, pedida de tutela de derecho. La defensa técnica de los investigados ha planteado una tutela de derecho cuestionando la disposición fiscal de la imputación de cargos en su contra en base a argumentos. Como primer argumento señala que se excluya dicho material probatorio, ya que está vulnerando su derecho al secreto, a la inviolabilidad de las comunicaciones. Segundo, señala que dicha prueba ilícita se ha conseguido de carácter ilegítimo, ya que haber obtenido afecta a los derechos fundamentales. El Ministerio Público ha solicitado que se declare infundada la tutela de derecho planteada por la defensa técnica con los siguientes argumentos, señalando que la tutela de derecho presentada por la defensa técnica merece ser rechazada, ya que atendiendo que se ha cometido un delito por colusión agravada y negociación incompatible. Fundamento jurídico número 2, temas de materia de análisis. En el presente caso, el despacho ha identificado 2 temas, las cuales van a ser tema de análisis. 1, tema consistente en determinar cuál es el contenido y alcances de este mecanismo procesal de tutela de derecho. 2, si el presente caso concreto corresponde a amparar o no el pedido de tutela o de derecho planteada por la defensa técnica de los investigados. Fundamento jurídico número 3, análisis del primer tema sobre el contenido y alcance de tutela de derecho. En cuanto al mecanismo procesal de derecho, este despacho tiene que seguir y decir lo siguiente. Primero, en primer lugar, de que los derechos que se encuentran protegidos por esta acción de tutela de derecho son aquellos que se encuentran en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución y también en el artículo 16 del Código Civil. Fundamento jurídico número 4. Con relación al pedido de tutela de derecho planteada por la defensa técnica de los investigados, en este despacho se va a desestimar en todos sus sistemas por las siguientes razones. Primero, las filmaciones que fueron presentadas en un sobre cerrado y segundo, por el delito de colusión agravada que se encuentra estipulado en el artículo 384 del Código Penal. Por ende, se declara infundada la tutela de derecho interpuesta por la defensa técnica de los investigados Jorge Vargas Llosa y Antonio Israel Gómez García, ya que en ningún momento se ve afectado sus derechos fundamentales. Asimismo, muy bien, en el plazo que se evaluó interpuesta, se concede... Corta esa parte. Espérate. Dejar el chamo. Ya. Ya. Segundo, se notifica estrado Ministerio Público. Defensa técnica. Voy a interponer recurso de apelación, señora juez. Señorita juez. Muy bien, se da el plazo que se evalúa interpuesta, se concede el plazo que se evalúa, siendo las 4:30 de la tarde, se levanta dicha audiencia.